Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a esta nueva inversión en la palabra. Hoy vamos a navegar por un tema que ha inquietado a muchos a lo largo de la historia. Sí, Se trata de cómo se entrelaza nuestra libertad para decidir nuestro libre albedrío con la gracia de Dios. exacto. Esa gracia que se nos ofrece tan generosamente. Y para adentrarnos en ese tema, vamos a centrarnos en la historia bíblica del faraón, ¿no? Ese faraón con el corazón endurecido. Claro, un caso paradigmático. Piensen en esto como una clase, un seminario, pero más ameno, más cercano, donde juntos podemos entender mejor cómo se conjugan la voluntad de Dios y nuestra capacidad de elegir. Eso es. Y para esta inmersión, nuestra brújula va a ser la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Ajá. En particular nos vamos a detener en el capítulo 9, versículo 18. Un versículo que a simple vista puede parecer un poco contradictorio. Sí, dice así. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahí está la clave, ¿no? Exacto. Y a lo largo de nuestra conversación también vamos a recurrir a otros pasajes del Antiguo Testamento. Por supuesto, para tener un panorama más amplio. Sí, libros como Éxodo, Deuteronomio, Malaquías, Génesis, Nehemías, Proverbios, Amos. Un recorrido Y, completo. y también dos Tesalonicenses en el Nuevo Testamento. Todos estos textos nos brindan diferentes perspectivas sobre la voluntad de Dios y nuestra capacidad de actuar, de tomar decisiones. Entonces, el objetivo de esta inmersión, de esta clase, es comprender a fondo este concepto del libre albedrío. Sí, dentro de un marco de fe. Y por supuesto, aclarar cualquier duda o confusión que pueda surgir sobre esa idea de que Dios endurece los corazones. Un tema que a veces genera inquietud. Y finalmente, extender una invitación a cada uno de ustedes a la fe, una entrega total a Dios. A abrirle las puertas del corazón. Esa frase de Romanos 9:18, como decíamos, puede generar muchas preguntas. ¿Cómo es que Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere? Sí, es una pregunta válida y al mismo tiempo se nos dice que somos responsables de nuestras decisiones. Entonces, ¿dónde queda nuestra libertad? Justamente vamos a analizar con detenimiento el contexto de este pasaje y otros textos para aclarar este punto tan importante. Para que ustedes, nuestros oyentes, puedan comprenderlo mejor. Y quiero que desde ya tengan esto presente. Cada uno de ustedes tiene una decisión que tomar frente a Dios. No se trata de esperar pasivamente a que la voluntad divina se imponga sin nuestra participación. No, no se trata de eso. Nuestra participación es fundamental. Para entender mejor el contexto de Romanos 9, debemos recordar la preocupación de Pablo por sus hermanos israelitas. Sí, quienes en su mayoría habían rechazado a Jesús como el Mesías. Exacto. Y este capítulo 9 de Romanos, no se centra en la predestinación individual para la salvación o la condenación. Una idea que a veces se malinterpreta. Sí, más bien se enfoca en el plan de Dios a lo largo de la historia y en su trato con la nación de Israel. En un contexto histórico específico. Claro, y eso es fundamental para entender los ejemplos que vamos a analizar. Hablemos entonces de esa idea de la predestinación. Algunos la interpretan como que Dios ya decidió, incluso antes de la creación del mundo, quién se salva y quién se condena, Sí, esa interpretación existe. sin tener en cuenta las decisiones de cada persona. Es lo que algunos llaman el decreto terrible. Un término un poco fuerte, ¿no? Sin duda. Y es importante aclarar que esta interpretación no se basa en la totalidad de la Biblia. No se ajusta al mensaje completo. Exacto. Y puede llevar a una actitud pasiva, ¿no? A pensar que nuestras acciones no importan. Como si todo estuviera ya decidido. Si está todo escrito, ¿para qué esforzarse? Exacto. Pero la Biblia nos enseña que nuestras decisiones sí importan. Sí, que tenemos la capacidad de elegir. Y para ilustrar esto, podemos recurrir a una hermosa imagen del libro de Esther. Me encanta esa imagen. Se nos presenta un rey que ofrece vino generosamente a todos durante un banquete, Un gesto de abundancia, de generosidad. pero respetando la decisión de cada persona de aceptar o rechazar la copa, Es una imagen de la gracia de Dios, que se extiende a todos. sin obligar a nadie a recibirla. Respetando nuestra libertad. Nuestra capacidad de elegir. Dios no nos fuerza, nos invita. Y nos espera con los brazos abiertos. Ahora, pasemos a algunos casos específicos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, la historia de Isaac e Ismael. La elección de Isaac por encima de Ismael no debe entenderse como una condena de Ismael. No, no se trata de eso. Dios estaba eligiendo una línea de descendencia para la llegada del Mesías. Una línea específica para el Salvador. Pero Ismael también recibió bendiciones. Sí, y la promesa de convertirse en una gran nación, Dios tiene propósitos específicos dentro de su plan. que no implican la condenación o la salvación preestablecida de cada individuo.
Cada persona tiene su propio camino. y Dios lo acompaña en ese camino, Otro ejemplo es la historia de Jacob y Esaú. donde se nos dice que el mayor servirá al menor. Esta profecía se refería principalmente a las naciones que descenderían de ellos, Israel y Edom. no al destino eterno de Jacob y Esaú. Importante recordar eso. Además, Esaú también fue bendecido. Sí, y recibió una herencia. E incluso vemos un relato de reconciliación entre ellos. Una muestra de que el perdón y la reconciliación son posibles. Dios disciplina a Edom, los descendientes de Esaú, por su hostilidad hacia Israel, pero no los destruyó por completo. Siempre hay espacio para el arrepentimiento. Para volver al camino de Dios, A través de la fe y la conversión. lo que podemos observar en estas historias es que las decisiones de Dios están ligadas al cumplimiento de sus propósitos, En la historia de la salvación, no a decisiones arbitrarias sobre quién se salva o se condena, Dios tiene un plan de amor, y nos invita a ser parte de él. a través de nuestra respuesta libre y consciente. Y llegamos al ejemplo central de esta inmersión, el endurecimiento del corazón del faraón. Un caso que nos ayuda a entender la interacción entre la acción divina y nuestra voluntad. Romanos 9.17 nos dice que Dios levantó al faraón para mostrar su poder. Y para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. Pero para entender esto correctamente, debemos recordar el contexto de las acciones del faraón. Un contexto de opresión y crueldad El faraón había sometido al pueblo de Israel a una dura esclavitud. durante más de 400 años. Ordenó incluso el asesinato de los niños varones recién nacidos. Una crueldad inimaginable. Y este contexto nos ayuda a entender la respuesta de Dios. El endurecimiento del corazón del faraón fue parte del plan de Dios para liberar a su pueblo. Para hacer posible el éxodo, Esta salida gloriosa de Egipto. una manifestación del poder de Dios sobre los dioses de Egipto, Cada plaga desafiaba a una deidad específica. y estableció un testimonio perdurable del poder de Dios para salvar. Una prefigura de nuestra propia redención. Es crucial comprender que el endurecimiento del corazón del faraón no fue una predestinación a la condenación eterna, No se trata de eso. fue una consecuencia de su obstinación, De su negativa a escuchar los mandatos de Dios. a pesar de las múltiples oportunidades que tuvo. Dios siempre le dio la posibilidad de arrepentirse. En Éxodo 8.15 vemos cómo el faraón se obstina, a pesar de que la plaga había cesado. Pero viendo Faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, se obstinó de nuevo y no dejó ir al pueblo, como Jehová lo había dicho. Y en Éxodo 8.32 se repite. Pero Faraón endureció su corazón aún esta vez y no dejó ir al pueblo, Vemos claramente la acción propia del faraón, eligiendo endurecer su corazón. rechazando la gracia de Dios. A pesar de las señales, a pesar de las advertencias, Es importante distinguir entre la presciencia divina y la predestinación. Dios sabe de antemano las decisiones que tomaremos, pero eso no anula nuestra libertad. Su conocimiento no nos obliga a tomar esas decisiones. Tenemos la capacidad de elegir. La parábola de la viña ilustra muy bien la paciencia de Dios. Y las repetidas oportunidades que nos ofrece. El dueño de la viña envía a varios siervos. Y finalmente a su propio Hijo. Dios nos envía mensajeros, nos da señales, nos invita a volver a Él. Nos da tiempo para arrepentirnos, para cambiar de camino. Y Proverbios 29.1 nos advierte sobre el peligro de endurecer nuestro corazón. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Recordemos también las palabras de Esteban en Hechos 7.51. Cuando confrontó a los líderes religiosos de su tiempo. Les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Un paralelismo claro entre la obstinación del faraón y la tendencia a rechazar a Dios. Y en 2 Tesalonicenses 2.9 al 11 se nos habla de un poder engañoso. Que será enviado sobre aquellos que se pierden en el tiempo del fin. ¿Y por qué se pierden? Porque se negaron a amar la verdad y así ser salvos. No es una condena arbitraria. Es una consecuencia de su propio rechazo. A pesar de haber tenido la oportunidad de conocer la verdad. La verdad que nos hace libres. Y en Eclesiastés se nos dice que tiempo y ocasión acontecen a todos. Dios, en su justicia y misericordia, da oportunidades a todos. Su juicio es justo, aunque a veces no entendamos sus caminos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y ahora la aplicación personal. Ustedes que nos están escuchando han tenido la oportunidad de oír este mensaje. Es una muestra del plan de Dios para su salvación. Pero la decisión de aceptar o rechazar este plan es suya. La gracia de Dios no se impone. Se recibe con fe y con un corazón abierto. La invitación es clara. Crean en el Señor Jesucristo.
Arrepiéntanse de todo aquello que los separa de Dios. Conviértanse a Él Sean bautizados como señal de su nueva vida. y ríndanse por completo a su voluntad. Amén. Esta es la respuesta que Dios espera. La respuesta del amor y la entrega. En resumen, el endurecimiento del corazón de Faraón no fue un decreto de condenación, Fue el resultado de su propia rebelión, de su rechazo a la gracia de Dios. a pesar de las muchas oportunidades que tuvo, Esto nos enseña la importancia de nuestra libertad, de nuestra capacidad de elegir. incluso frente al poder de Dios. Dios nos ama y nos respeta. Nos da la libertad de decidir nuestro destino. La libertad de seguirlo o de rechazarlo. Ustedes tienen esa libertad, ¿Dios les ofrece la salvación? pero la decisión final es de ustedes. Él desea que todos sean salvos. Pero no los obliga. Los espera con paciencia y con amor. Para terminar, quiero dejarlos con una pregunta para reflexionar. Si la historia del faraón nos enseña las consecuencias de un corazón endurecido, A pesar de las repetidas oportunidades. ¿qué revela su propia respuesta a la invitación de Dios? ¿En qué dirección está su corazón? Es una pregunta importante. Que cada uno debe responder en lo profundo de su ser. Que Dios los bendiga. Y los ilumine en su camino. Amén. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.